Es para nosotros un motivo de gozo estar aquí en este momento con el pastor Miguel Núñez, con Tony Flaquer, que más adelante lo vamos a presentar, precisamente hablando de un tema que es importante para República Dominicana, que es donde estamos, pero para muchos otros países, que es cómo votar bien, cómo votar por valores, donde en sentido general el sistema democrático es el que domina el mundo, por así decirlo. La mayoría de los países cuentan con un sistema democrático y precisamente en el día de hoy lo que nos pretendemos o lo que nos proponemos hacer es hablar un poco acerca de cuáles deben ser los criterios para que nosotros como ciudadanos y como cristianos específicamente podamos ejercer el derecho al voto de una manera informada y piadosa, si podemos decir. Así que yo quería comenzar con una introducción, luego de saludarles a los dos y agradecer que están aquí con nosotros hablando precisamente de este tema, con los siguientes datos. Investigando un poco, me di cuenta que el mundo básicamente está regido por un sistema democrático, por el sistema democrático. De 195 países que la ONU reconoce como países, hay unos 167 que operan bajo el sistema democrático. No todos operan, digamos, de la misma manera, hay sus deficiencias en algunos. De hecho, hay otra organización que mide la calidad de cada democracia. Pero me fue interesante enterarme de que hay un 86% del mundo que opera bajo el sistema democrático, lo cual hace que la mayoría de las poblaciones a nivel mundial están sometidas a estos periodos ocasionales recurrentes de elecciones, de votación, para escoger a sus autoridades, ya sean autoridades municipales, ya sean autoridades congresionales o parlamentarias o presidenciales. De hecho, en nuestro hemisferio, en este año habrán por lo menos 4 elecciones importantes, comenzando con la República Dominicana, que tenemos elecciones congresuales y presidenciales el 5 de julio. Bolivia tiene también en septiembre una elección congresional y presidencial. Estados Unidos también tiene una presidencial y congresional y parlamentaria. O sea que es un ejercicio cotidiano, es un ejercicio normal, habitual, para la mayor parte de la población mundial, esto de ejercer su derecho al voto. Y con esa introducción, entonces, yo quisiera hablar un poquito de cómo nosotros, como ciudadanos, digamos, del mundo y cristianos, podemos ejercer ese derecho de una manera que honre a Dios y que sea también de provecho para la nación en la que nosotros nos encontramos. Quiero comenzar con lo siguiente. La democracia, como todo sistema humano, tiene sus malos funcionamientos, tiene sus debilidades como sistema. ¿Podrían ustedes mencionar alguna de las debilidades que ustedes entienden tienen los sistemas democráticos en el cual nosotros nos encontramos? ¿Cuáles son algunas de esas debilidades que podemos identificar en el sistema democrático? Bueno, Miguel. Yo creo que para comenzar, para que una democracia funcione adecuadamente, se requiere de una buena constitución y una constitución que pueda ser debidamente respetada. Esa constitución necesita garantizar ciertos derechos fundamentales del individuo y de la sociedad, para el florecimiento de esa sociedad. El derecho a la vida no puede ser violado en ningún momento si una sociedad quiere caminar bien. El derecho a la libertad de expresión, la libertad de culto. Todos esos son derechos que necesitan que estar impregnados en una constitución y que luego puedan ser debidamente respetados. Pero también el ejercicio del poder por definición en una democracia no solamente que tiene que estar dividido el poder ejecutivo, el judicial, el legislativo, tiene que haber una verdadera independencia de poder.
Y yo creo que donde las democracias peormente funcionan, si pudiera usar el término, es precisamente donde la independencia de poder no se da. Porque entonces hay un poder, que usualmente es el Ejecutivo, que está interfiriendo continuamente con la libertad del ejercicio del poder legislativo, del poder judicial. Entonces ya perdimos el sentido democrático del ejercicio del poder. Sí. Porque la democracia no es simplemente la habilidad y derecho que el individuo tiene, libertad de elegir a candidatos cada 4 años, 6 años, dependiendo. No, tiene también mucho que ver con la manera como el poder va a ser ejercido de esa forma democrática en beneficio de la sociedad. Y podemos seguir entonces hablando más adelante qué es o cuáles son los valores que benefician a una sociedad y cuáles son los valores que son de detrimento para una sociedad. Yo no sé si, Tony, tú quisiera agregar algo más en términos de lo que debilita una democracia. No, siguiendo con el punto tuyo, sin embargo, hay los que diseñaron el sistema norteamericano político en sus orígenes, precisamente creo que desde la Constitución de Virginia, estaban pensando en un sistema de chequeos y balances. Es decir, esa misma interacción que impide, por ejemplo, que el Poder Legislativo tome todo control de la dirección política de un país y que el Poder Ejecutivo tenga la oportunidad de chequear lo que está haciendo el Poder Legislativo y hasta detenerlo. Bueno, un ejemplo muy sencillo es el hecho de que, por ejemplo, aquí en República Dominicana, el Poder Ejecutivo quería impulsar una ley de aborto y gracias a Dios, o sea, el Poder Legislativo pudo detener esa iniciativa, que si no hubiese un sistema de chequeos y balances aquí en República Dominicana, estuviésemos implementando ya el aborto que quería impulsar el Poder Ejecutivo en República Dominicana. Eso es una de las grandes fortalezas, precisamente. Bueno, ese es el balance que decía Miguel, independencia. Que puede hacer entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Una de las debilidades que tiene el sistema democrático también sucede, por ejemplo, cuando hay tal cantidad de votantes que el Poder Legislativo se puede convertir en un sello gomígrafo del Poder Ejecutivo, como sucede aquí y ha sucedido aquí en varios periodos de gobierno, donde realmente no hay una división de poderes. Lo que hay simple y sencillamente son sellos gomígrafos en un Congreso que están apoyando todas las iniciativas del Poder Ejecutivo. Y eso sucede, por ejemplo, cuando hay una mayoría aplastante que vota por el partido de gobierno y no hay el sistema de chequeo y balances que... Pero yo creo que con todos los defectos que la democracia tiene, ¿verdad?, es el mejor de los gobiernos posibles que han sido experimentados en la historia. Claro. No, el problema de esa mayoría aplastante también, Tony, cuando tenemos que ver al Congreso, es que el Congreso necesita, o sea, cada miembro del Congreso tiene que sentirse en libertad de poder votar en contra de posiciones contrarias a su propio partido. O sea, la independencia no es solamente de poderes, claro, es de individuos que perteneciendo a un partido, como ocurre en Estados Unidos, por ejemplo, establecen posiciones que son contrarias a lo que es su partido o el Poder Ejecutivo. Aquí ayudó mucho y va a ayudar mucho la eliminación del voto de arrastre. Cuando había el voto de arrastre, es decir, que tú votabas por un partido y al votar por ese partido o por ese presidente arrastraba a los miembros del Congreso, era irrelevante a quién tú llevaras, él iba a salir y normalmente se llevaban personas que muchas veces estaban desconectados de las poblaciones, eran aún candidatos que eran, digamos, importados. Iba Elías Piña, se candidateaba y salía electo porque había una dedocracia, no una democracia. Sí. Ahora, con el sistema de arrastre eliminado, pues se supone que nosotros vamos a poner más atención a lo que los candidatos piensan. En el momento en que los candidatos a posiciones congresionales se sientan que su elección no depende del dedo del presidente, sino que depende de los votos de sus comunidades, y que esas comunidades estén evaluándolos a ellos por lo que ellos piensan y dicen, ese candidato va a empezar a deberse más a su comunidad y a los votos de esa comunidad que a la voluntad de un presidente. Sí. Precisamente en estas elecciones nosotros estamos experimentando una situación donde los candidatos se están posicionando ideológicamente por primera vez prácticamente en un torneo electoral en República Dominicana desde quizá los años 60, donde los legisladores tenían posiciones ideológicas. Sí. Y el país hizo una transición hacia un marketing cosmetológico
de los candidatos. Y precisamente por eso ha sido el momento providencial para nosotros introducir esta plataforma de la cual vamos a hablar en el día de hoy, y que nosotros pongamos al pueblo a pensar en cuáles son los valores que debe tener presente al escoger un candidato. Yo quisiera, antes de irnos a una pausa, dejar quizás introducido lo que quisiéramos comenzar hablando en el segundo segmento, y es que precisamente fruto de las debilidades de la democracia, yo he podido observar, y me imagino que ustedes también lo han visto, dos extremos en la actitud del votante hacia el sistema democrático o al sistema de votación. Y lo he visto también en cristianos, de manera muy presente. Por un lado, están aquellos que ven las debilidades de la democracia y dicen, yo estoy desencantado, ese sistema no me representa, o esos candidatos no me representan, yo no creo en ningún político, y comienzan las generalizaciones y las descalificaciones, y esa persona entonces opta por mantenerse al margen de la votación, de la participación ciudadana en los procesos democráticos, y se abstiene prácticamente de todo y no cumple con el deber que la democracia le permite. Yo quisiera que habláramos de eso un poco más adelante, pero hay otro extremo, que es el extremo donde no es la indiferencia, sino que es el fanatismo, por así decirlo, partidario. Y he visto también muchos cristianos que entran ahí. Cristianos que forman parte de un partido político, son leales a un candidato, independientemente de los planteamientos y las posturas de ese candidato o de ese partido, lo cual también es cuestionable. Yo creo que la Biblia, la palabra de Dios, nos lleva a un equilibrio. No nos permite la indiferencia, pero tampoco nos concede la posibilidad de ser fanáticos de un partido político, independientemente de sus posturas. Y yo creo que brevemente, cuando vengamos en el segundo segmento, hablemos de eso, para luego pasar a otros elementos de este conversatorio. Seguimos conversando acerca de todo lo que implica votar por valores. Estamos en República Dominicana en vísperas de un proceso electoral y creemos que es oportuno traer estas ideas y estas verdades como una forma de contribuir con un voto informado, un voto para el cristiano que sea honroso para Dios. Y yo terminaba el segmento anterior hablando de dos actitudes que la persona, el ciudadano, toma ante el proceso electoral en un esquema democrático. Por un lado, están los que no creen en el sistema político democrático, se mantienen al margen, son indiferentes a lo que pasa. Algunos le llaman, yo me salí de la trampa, dicen, me salí de esa trampa, ya yo no voto, yo no participo. Y yo quisiera empezar contigo, Miguel, hablando al respecto y hablándole al cristiano que toma una actitud de indiferencia ante su participación. ¿Qué se le puede decir? ¿Cómo se le puede abordar a una persona que tome esa actitud de indiferencia? Bueno, mira, en el primer bloque, para conectarlo, yo mencionaba que para que una democracia funcione bien requiere independencia de poder. Pero ahora tengo que decir que para que esa democracia realmente también funcione bien, requiere de ciudadanos conscientes, responsables, debidamente educados en términos de no solamente quiénes son sus candidatos y cuáles son los valores que abrazan, sino de la responsabilidad que él tiene de contribuir a que los candidatos idóneos puedan llegar y subir y ocupar las posiciones apropiadas. De lo contrario, entonces esa democracia, cuando no tiene esos ciudadanos, no va a contar con candidatos idóneos tampoco. Entonces, la apatía es algo con la cual, o es un desvalor, yo pudiera decir, porque no es un valor, es algo completamente opuesto, con el cual el cristiano no puede jugar. La apatía no es parte de nuestro llamado en ninguna de las áreas, porque nosotros no solamente somos ciudadanos del cielo y no solamente somos miembros de congregaciones, nosotros somos ciudadanos de un país, de una nación. Claro. Y nosotros tenemos una obligación de ser la luz del mundo y la sal de la tierra, porque se nos llamó a eso. En otras palabras, hay algo que a nosotros se nos ha dado, hay una revelación en una palabra de Dios que se nos ha dado, que Dios entiende es lo que va a iluminar la oscuridad del mundo y es lo que entiende que va a contribuir a preservar esa sociedad. Esa es la razón por la que Dios dice al pueblo hebreo cuando iba camino al destierro, a pesar de que era un destierro que iba,
le dice a través de Jeremías, a la ciudad donde vas, procura su bienestar, porque en su bienestar está tu bienestar. En otras palabras, si nuestra nación no está bien, pues nuestras familias tampoco van a estar bien. Nuestro proceso educativo de los hijos no va a estar bien. Nuestros derechos no van a estar bien garantizados. El derecho a la vida no será bien garantizado. Hay una serie de derechos y de circunstancias que necesitan garantía y solidez para que entonces nuestras familias, nuestras instituciones puedan funcionar bien. El cristiano es responsable de malos gobiernos cuando él no participa en la elección de dichos candidatos. Y él no se puede dar ese lujo. Él no tiene ni siquiera ese derecho delante de Dios de decir, no me importa lo que pase en el mundo porque mi reino no es de este mundo. Claro. Cristo nos dejó en el mundo precisamente y dice en su oración final, antes de partir, Padre, yo no quiero que tú los saques del mundo. No, yo quiero que tú los dejes en el mundo. Precisamente, ellos no serán del mundo, pero estarán en el mundo. Claro. Porque ellos serán la luz de ese mundo y la sal de la tierra. De manera que en este proceso electoral, responsabilízate no solamente de tu vida y tu familia, de lo que pueda ocurrir con nuestra nación en la medida en que tú ejerces tu responsabilidad. Y Miguel, paradójicamente, el que se abstiene de participar porque no cree en el sistema, debilita el sistema. Definitivamente. Y va a creer menos entonces. O sea que su acción y su decisión de abstenerse va a debilitar todavía más el sistema que él critica y del cual él está decepcionado. O sea, la única esperanza de que ese sistema mejore, de alguna manera, es que él participe y que todos los que tenemos un criterio, digamos, de lo que es la vida y de lo que es el ser humano y de lo que debe ser un buen gobierno, participemos de eso. Definitivamente. De hecho, una de las debilidades en la historia fue al final de los 1800, principios de 1900, cuando el movimiento fundamentalista decidió retirarse de la sociedad, precisamente porque la sociedad se estaba corrompiendo a tales niveles que no quería participar. Eso no le hizo bien. El movimiento fundamentalista cristiano. Fundamentalista cristiano. No le hizo bien a la sociedad porque dejamos a la sociedad en manos de todos aquellos que no tenían valores y no tenían las condiciones necesariamente, el entendimiento moral necesario para que la sociedad continuara floreciendo. Y entonces esa fue una de las debilidades del movimiento fundamentalista, aunque aplaudimos los fundamentos que ellos defendieron, abrazaron, enarbolaron. Claro. Y tú puedes ver a veces las contradicciones en la historia de los pueblos. Claro. En otro sentido, digamos, Tony, y yo quería tomarme 10 segundos para presentar a Tony como presidente de Acción Cristiana, que es una entidad aquí en República Dominicana que ha estado ya en los últimos años, ya tiene años entre nosotros, pues promoviendo los valores cristianos en la sociedad con diferentes iniciativas. Vamos a hablar en unos minutos de la iniciativa específica que ustedes tienen para el tema de la votación, una votación informada, pero agradecemos tu presencia y yo creo que el trabajo que ha estado haciendo Acción Cristiana es vital en todas las discusiones que en los últimos años se han llevado y que tienen algún impacto en los valores de nuestra sociedad. Así que te agradecemos ese esfuerzo. Yo he estado de cerca observando todo lo que ustedes han hecho y yo sé que no ha sido poco el trabajo y la energía que se le ha puesto a esto. Pero quería preguntarte entonces, Miguel acaba de hablar de la indiferencia, pero hay otro extremo, que es el fanatismo partidario, el fanatismo de algunos que se aferran a un partido político o a un candidato, independientemente de lo que ese partido o candidato plantee o sugiera, cuál sea su propuesta. ¿Qué le podemos decir entonces al cristiano que abraza un color o que abraza un candidato y que no observa lo que ese candidato o color propone? ¿Qué le podemos decir entonces? La palabra fanatismo tiene que ver mucho con irracionalidad e incoherencia, porque el fanatismo es precisamente cuando un hombre actúa más por la pasión que por la razón, más por impulsos que por convicciones. Y el creyente es una persona que debe actuar fundamentalmente por convicciones. El creyente fue rescatado de una vana manera de vivir para vivir ahora para Jesucristo. Y nos dice la palabra que todo lo que hacemos lo debemos hacer para la gloria de Dios. Sea pues que comáis o bebáis o hacer cualquier otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Y yo diría que hay que empezar por el fundamento, el primer mandamiento. Nos habla de que amaremos al Señor nuestro Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con todo nuestro ser y sobre todas las cosas. ¿Y qué implicaciones tiene eso en la vida de una persona? Bueno,
que si la palabra de Dios viene a ser para nosotros la verdad, y como dijo Jesucristo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, nuestra vida tiene que estar fundamentada en esa verdad. Nuestra vida tiene que estar fundamentada principalmente en esos valores que trae esa verdad. Y esa verdad debe ser el filtro para todo creyente para tomar decisiones. Nuestro culto a Dios es un culto racional. Nosotros debemos pensar como Dios piensa. Nosotros debemos actuar como Dios quiere que actuemos. Sí. Y una vez le pongamos ese filtro, nosotros vamos a dar al mundo muchas cosas que no son necesarias y adoptar aquellas que son necesarias. En el proceso político, para nosotros evaluar un candidato, no lo podemos evaluar con los patrones de evaluación del mundo. Tenemos, si es que somos creyentes de verdad, no que decimos serlo, que empezar por hacer una evaluación de ese candidato conforme a la palabra de Dios. Y hay muchos textos en la Escritura que nos ayudan a poder hacer una evaluación racional de un candidato. Por ejemplo, uno de esos textos estaría en Éxodo capítulo 18, versículo 21, que es un texto clásico, donde Yetro, el suegro de Moisés, ¿verdad?, le dice a Moisés cómo escoger líderes para ese pueblo que le ayudasen a gobernar en el desierto en Egipto. Habían 600,000 personas en el desierto. ¿Cómo Moisés legislaba para 600,000 personas a la vez? Él dice, no lo hagas, tú te vas a fundir. Escoge varones o un grupo de personas entre ustedes que tengan las siguientes características. Dice él, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, es decir, hombres íntegros, de integridad. Eso es un valor que debemos tener presente a la hora de hacer una elección. Temerosos de Dios, es decir, personas que eran coherentes entre lo que Dios estaba legislando a ese pueblo y sus vidas. En otras palabras, hoy en día tienen que ser hombres coherentes porque no todos los candidatos son cristianos, ni pretendemos que lo sean. Eso es casi, como decimos en la República Dominicana, muela de gallo, es decir, algo muy difícil de conseguir. No, una utopía. Una utopía, exactamente. Entonces, temerosos de Dios significa un hombre coherente con los valores judeocristianos que han levantado a Occidente y todo el etos, todos los valores de Occidente. Varones de verdad, que se traduce como varones capaces. Uno de los valores que debemos de nosotros filtrar es si esa persona realmente tiene condiciones para gobernar. Usted puede ser un buen creyente, usted puede ser un buen hermanito en una iglesia, pero si usted no tiene capacidad para gobernar, nosotros, aún tú seas un creyente, yo no voy a votar por ti, porque tú no eres capaz para gobernar. Y finalmente, dice él, que aborrezcan la avaricia, o sea, personas que no aman el dinero, porque es sencillamente, el dinero es un ídolo. Dice la palabra que es raíz de todos los males, es el amor al dinero. Un hombre que está dirigido por el dinero. Nosotros vemos los males que ha traído a América Latina y al mundo, la avaricia, la corrupción y cómo han sumido millones a la pobreza. Entonces, un cristiano que no es coherente con eso, yo primeramente diría, bueno, puede ser que este creyente sea un hermano ignorante de las Escrituras, una persona débil en la fe, y bueno, tengo que tratar de ayudarlo. Pero lo que a mí me preocupa es que creyentes que escuchan estos mensajes día tras día tras día, ¿cómo no pueden razonar, no pueden conectar los puntos correctamente? Y a veces, sinceramente me pregunto, ¿cómo un hermano cristiano que dice ser un creyente puede apoyar candidatos que están contrarios totalmente a la palabra de Dios, cuando ese candidato desprecia la vida, que es uno de los mandamientos de la palabra de Dios, el quinto mandamiento? Cuando ese candidato le importa que nuestros hijos sean secuestrados por un sistema ideológico para desmoralizarlos e introducirlos en un sistema moral completamente diferente, cuando Dios nos manda a educar a nuestros hijos. ¿Cómo yo puedo votar con limpia conciencia por un candidato de esa naturaleza? En la República Dominicana ahora mismo tenemos un proceso electoral y precisamente hay candidatos que están completamente identificados con una plataforma favorable a la nueva agenda moral global. Nosotros como creyentes tenemos un deber
de frenar ese tipo de candidatos. Sí. Y no podemos decir, bueno, lo que pasa es que yo toda la vida he pertenecido a ese partido, además de que ahí la corrupción es muy grande y ahí pueden resolver el problema de corrupción. Sí, es verdad, la corrupción es importante, pero no hay corrupción mayor que el desprecio de la vida humana. No hay corrupción mayor que el ataque a vidas inocentes, como los niños, Sí. como el niño en el útero de su madre. Entonces nosotros los cristianos, el fanatismo nuestro debe ser con Dios y con su palabra. Y más de ahí, realmente, lo que tenemos que hacer es conectar los puntos y ser coherentes con ese estilo de vida. Y nosotros votar priorizando los valores que Dios ama. Y no los colores, como No los más adelante colores. vamos a hablar Oye, más me en gustó detalle ese de eso. eslogan. Miguel, Quería hacer dos anotaciones a lo que Tony y con dijo. eso nos vamos al tercer segmento en un momento. Muy bien. Nota que las condiciones que Tony menciona de estos hombres que Jetro está proponiéndole a Moisés precedieron a su elección. Tú tienes que elegir hombres capaces, hombres de virtud, hombres que no sean Teman a Dios. avaros, que temen a Dios. Eso le precede, su reputación precede su elección. Y yo creo que eso es importante hacerlo notar. Claro. Porque no es que lo voy a elegir para ver entonces después si se desempeñan bien. No, hay algo que tiene que precederte para que tú puedas entonces hacer la elección apropiada Así es. de esos candidatos. Y lo segundo que quería anotar es que ciertamente, como Tony puntualizó, hay cristianos que pertenecen a un partido político, el que sea, independientemente de los valores que el partido esté apoyando, él se le olvida que tiene una Biblia como constitución y él continúa apoyando esa agenda, aunque sea contraria a la agenda de Dios. Eso ocurre, en mi opinión, por una razón. Esa persona tiene una religión, pero él no tiene una mente bíblica, ni tiene una cosmovisión bíblica. Porque cuando tú tienes una mente bíblica, moldeada por una cosmovisión bíblica, entonces tú sabes perfectamente, por convicción, qué tú puedes y debes apoyar y qué no debes apoyar. Entonces, lamentablemente, yo creo que a muchos cristianos le falta una mente bíblica moldeada, que haya tomado forma porque ha adquirido una cosmovisión bíblica. De manera que cada vez que él va a ver, evaluar, rendir un veredicto acerca de algo que él está viendo, él se pone los lentes de la Biblia y él puede ver claramente cómo es que las cosas son. De lo contrario, sin esos lentes estamos viendo el mundo y la vida distorsionada, torcidas. Yo creo que ahí es donde está el meollo del asunto. Así es. Vamos a hacer una pausa y vamos en el próximo segmento a hablar un poco más de una iniciativa que Acción Cristiana está haciendo en este momento precisamente para informar al votante cristiano a tomar una mejor decisión, como dice Miguel, antes de escoger a los candidatos, que podamos escoger bien. Seguimos conversando acerca de cuál debe ser la manera en la que un creyente ejerza su derecho al voto en una nación democrática. Y ya en el segmento anterior estuvimos hablando de algunos de los criterios que uno debe observar como votante a la hora de uno escoger un candidato o una candidata. Y precisamente quiero comenzar este segmento hablándole y preguntándole a Tony acerca de una iniciativa que tiene Acción Cristiana, y tengo entendido que tienen meses trabajando en esto, acerca de precisamente proveer información oportuna, adecuada para el votante dominicano. Quizás esta iniciativa puede ser replicada en otros países en un futuro, de que nos volvamos votantes más informados, pero hablan un poco acerca de esta iniciativa, Tony, de cuál es el impacto que ustedes esperan que tenga, cómo la gente la puede ubicar, y a partir de ahí te haré algunas preguntas adicionales. Bien. Voy a tomar lo que dijo Miguel anteriormente, que me pareció excelente, de que previo a la escogencia hubo un conocimiento acerca de los candidatos. Y creo que ese es el fundamento que motiva esta plataforma. Porque los creyentes en República Dominicana y en la mayor parte de América Latina han sido usados por los políticos y por el sistema político. Han sido usados porque, primeramente, los políticos no han hablado acerca de sus propuestas, sino hasta después de nosotros haberlos elegido. Y
básicamente los cristianos se habían dejado llevar por un sistema político, de marketing político, que los llevaba para aquí y los llevaba para allá como borregos. Sí. Yo creo que nosotros tenemos que cortar con eso y empezar a evaluar los candidatos, como bien dijo Miguel, basado en sus capacidades. Por esa razón nace la iniciativa votabien.org, sobre todo en un momento coyuntural en la humanidad, donde hay una lucha, una pugna ideológica muy grande. Estamos en una, como diría Al Mohler, en una era pivote de la humanidad, donde nosotros vamos a dirigirnos hacia una sociedad neopagana o a mantener los valores cristianos en nuestra sociedad. Y los creyentes tenemos que estar apercibidos de eso. Esto no es un azar, no son movimientos espontáneos, hay un movimiento mundial que intenta llevar la humanidad y República Dominicana está en la mira de esa agenda en este momento. Sí. Por esa razón, nosotros entendíamos importante informar a los creyentes de esta nación adecuadamente acerca de los posicionamientos y pensamientos de los candidatos y pusimos como prioridad 3 valores importantes, no solo para el creyente, sino aún para la nación dominicana, aún el que no es creyente, porque estamos hablando de valores constitucionales. Sí. Por ejemplo, el derecho a la vida aparece en el artículo 37, 38 y 42 de la Constitución Dominicana. O sea, estamos hablando solamente de un tema religioso. Es que nuestra Constitución consagra el valor a la vida. Y desde la concepción hasta la muerte. Una pequeña acotación. Derecho a la vida en la Constitución Dominicana desde la concepción. Hasta la muerte. Desde la concepción. Desde la concepción, correcto. Exactamente. Desde la concepción hasta la muerte. Que es el momento mismo donde biológicamente comienza la vida. Las 3 causales que quiere impulsar personas de una manera inconstitucional, pero que la quieran hacer basada en un pulso de poder, como se intentó hacer desde el Poder Ejecutivo en este momento, recientemente. También tenemos el valor de lo que es la familia, la patria potestad, el derecho de los padres de criar a sus hijos según sus costumbres y morales, que está consagrado también en la Constitución Dominicana. Y ahí hablamos del tema del rechazo a la ideología de género, porque la ideología de género es una propuesta que el gobierno, en desconocimiento de esos artículos constitucionales, de la ley de educación y de otras leyes similares de las cuales nosotros somos signatarios, como por ejemplo la Carta de Derechos, la Carta Interamericana de Derechos Humanos, la ideología de género trata de realmente introducir a nuestros hijos a un sistema de valores morales contrario a la voluntad y a la mayoría de mayoría de los padres de un pueblo que tiene una tradición cristiana. Aquí no se ha hecho un referéndum para introducir ese tipo de ideologías. O sea que la introducción de esas ideologías tendría que ser cambiando aquello. Cambiando aquello, exactamente. Pero no dejándola así. Exactamente. Entonces, por eso también tomamos eso. Y finalmente, el tema de la lectura de la Biblia en las escuelas. Porque la lectura de la Biblia en las escuelas es una ley, la ley 4400, una ley que está aprobada hace 10 años y que lamentablemente, por una desidia del liderazgo evangélico de esta nación, sobre todo las personas que impulsaron ese tipo de iniciativa en sus momentos, no se ha implementado. Entonces nosotros estamos llevando a la escuela muchísimas enseñanzas divorciadas de la Escritura y no estamos implementando una ley de lectura de la Biblia que fue opuesta ferozmente por una candidata a la senaduría de Santo Domingo en este proceso electoral, diciendo que eso podía ofender a personas de otros cultos y religiones. Pero resulta que aquí más del 80% de la población dice ser cristiano, está bautizado, es católico, es evangélico, la mayoría son católicos. O sea que no estamos hablando de textos que están contrarios a nuestras costumbres y a nuestra forma de pensar. Entonces tomamos esos 3 textos, ¿por qué? Esos 3 criterios. Esos 3 criterios, perdón, ¿por qué? Bueno, porque entendemos que son criterios vitales para el desarrollo de una nación. Una nación que no respeta la vida, el bien más importante que tiene una sociedad y que tiene un hombre, como llaman en latín el sumum bonum, es el bien mayor. Tú no vas a respetar nada absolutamente. Sí. Oye bien, en la Alemania nazi,
tenían una economía envidiable. Tú como economista lo Sí. conoces. Después del crash del 29, Alemania cayó derrotada económicamente y se levanta en una economía floreciente, increíblemente poderosa, donde había casi el 0% de desempleo. Sin embargo, en esa misma Alemania dictan las leyes de Nuremberg, donde empiezan a despreciar la vida de los judíos y de aquellas personas discapacitadas. ¿Dónde terminó la historia? En una destrucción total de esa nación en 1945, porque una nación que no respeta la vida, no respeta nada. Ahora, esos fueron los 3 primeros criterios que nosotros entendemos fundamentales por el contexto histórico que estamos viviendo y también por el hecho de que tienen un peso específico en sí mismo, porque una sociedad que no respeta la vida y no respeta la familia, que es la célula de la sociedad, donde se va a hacer la transmisión de valores de padres a hijos y de esos hijos luego a sus hijos. Esa sociedad que destruye la familia y destruye la vida como un valor y la dignidad de la vida es una sociedad que está abocada al fracaso. Ahora, no solamente se incluyeron esos valores, hay otras cosas. Por ejemplo, en la misma plataforma, cuando tú entras a la plataforma puedes entrar poniendo el votabien.org. ¿Y .net funciona también? .net también funciona, pero votabien.org lo buscan en Google. Perfecto. Y entras a la plataforma. Esa plataforma te va a dar donde dice buscar candidatos, ahí tú entras y vas a ver los criterios que cada candidato tiene. Esos criterios fueron basados en fuentes de información que son fuentes públicas. O sea, nosotros no hemos basado estos criterios en, bueno, a mí me parece que fulano. No. Nosotros basamos eso en informaciones de periódicos, de prensa, televisión, radio, etcétera, inclusive en entrevistas personales que se hicieron a todos los candidatos que quisieron participar de las entrevistas, porque otros le huyeron a las entrevistas precisamente por la cultura de no posicionarse ideológicamente, porque entienden para evitar que eso le va a dar más latitud de votos, porque van a coger votos de los creyentes incautos y van a coger votos de los otros, y como el político va a una reunión y dice que tú quieres que te cante y te digo esto, y a la otra reunión y le dice lo contrario. Entonces, ¿qué otros criterios tenemos ahí? Bueno, como la capacitación de la persona, como cuál es la valoración pública que ese candidato tiene. Y cuando está la valoración pública es, por ejemplo, esa persona puede haber sido acusada de corrupción, lo que significa que su valoración pública no es tan buena como uno que no haya sido acusado de corrupción, porque nosotros no podemos poner eso como, no podemos valorar un criterio así y ponerle bien o mal a alguien, cuando muchas veces hasta que no haya un juicio oral contradictorio legal en República Dominicana, no le podemos poner la etiqueta a nadie de corrupto. Así que con esos 3 valores como referencia y la ayuda que provee para ciertos candidatos, porque no todos tienen muchas fuentes de información, porque a lo mejor son candidatos desconocidos completamente, yo creo que es suficiente para que una persona razone y piense en cómo votar. Ahora, lo más importante de esta plataforma no es quizás lo que suceda tanto en este periodo electoral, sino el hecho de que vamos a enseñar a nuestros votantes, mayormente a las personas de denominación cristiana, a pensar antes de votar, a hacer un voto con conciencia. Y como tú bien dijiste, quizás este modelo empiece a replicarse en otros países de América Latina. De hecho, ya tenemos personas de Colombia, de México, de Bolivia, de Venezuela, que han manifestado gran entusiasmo, aún a nivel de decirnos, vengan para acá que nosotros le pagamos todo para crear una plataforma similar. Esa es nuestra esperanza. Yo quería, te voy a dar algunos segundos, Miguel, porque a la luz de lo que Tony ha dicho, de que han primordialmente visto estos 3 criterios, aunque hay otros criterios también para la elección de un candidato, hacerte la pregunta y si quizás si no puedes dar un aperitivo de la respuesta para luego en el próximo segmento pues hacerla in extenso la respuesta. Y es, observados estos 3 criterios del respeto a la vida, el compromiso con la familia y la lectura de la Biblia en las escuelas, que son los 3 criterios escogidos por la plataforma por el momento,
¿qué otros criterios pudiéramos nosotros tomar en cuenta a la hora de juzgar un candidato como válido o no para nosotros? Bueno, como bien dijiste, voy a ser breve para poder pasar al próximo bloque, pero no quisiera dar la respuesta directa a tu pregunta sin enfatizar un par de cositas acerca de lo que Tony dijo. El respeto a la vida y lo que es el derecho que los padres tienen de educar a sus hijos. Nosotros estamos defendiendo eso, no es simplemente porque somos cristianos, aunque para nosotros eso sería suficiente. Es que hay una historia de milenios de que estos valores le han dado fortaleza a las sociedades. Y cuando tú comienzas a traer, déjame pensar en la ideología de género simplemente, la idea de que yo soy hombre físicamente, mis genitales lucen como hombre, yo soy hombre genéticamente, mis genes dicen que yo soy hombre, pero de repente yo pienso que soy mujer y que a mí hay que concederme ese derecho. Esa es la ideología de género con todas sus implicaciones. Yo tengo que reconocer que es un experimento que estamos haciendo. Eso es algo nunca visto en la historia de la humanidad, donde nosotros incluso estamos dejando lo que es ciencia a un lado. Ya no estamos hablando ni siquiera de cristianismo. La sociedad más, más capaz científicamente. La sociedad que dice creer más en la ciencia contradice su propia ciencia. La ciencia nos dice fenotípicamente lo que es un hombre, cómo luce por fuera. Genotípicamente, cómo luce por dentro un hombre o una mujer. ¿A dónde voy a ir para definir entonces lo que es un género? Si no es justamente a lo que define y ha definido por milenios lo que es justamente un género u el otro. Para no entrar todavía en más detalles, donde el diseño, la estructura cerebral de lo que es un hombre es completamente distinta a lo que es la estructura y funcionamiento cerebral de lo que es una mujer. Entonces ahora nosotros queremos ir no solamente en contra de valores cristianos que sostuvieron la sociedad y le dieron florecimiento, nos vamos a ir en contra de la ciencia, pero a favor de los sentimientos, porque eso es lo que yo siento. Entonces ahora de repente el niño que dice que él es Superman, hay que concederle que él es Superman porque eso es lo que él siente. Entonces tú puedes ver cómo estas cosas incluso son posiciones que están sentadas sobre ramas que cuando tú la sostienes, tú la estás cortando, tú mismo te caes con ella. Así es. Porque más tarde yo puedo decir que yo me siento como pasó, una mujer sintió que era hija de Salvador Dalí, y entonces hicieron las pruebas genéticas y no era hija de Salvador Dalí, pero eso era lo que ella se sentía. Sí. Entonces, ¿por qué le damos valor a la genética en la corte para decirle, tú no eres hija de Salvador Dalí? Pero no le damos valor a la genética para decir, bueno, que tus genes dicen lo que tú eres. Sí. Entonces, cuando nosotros no tenemos candidatos que entienden las implicaciones de lo que es una ideología que está literalmente sacudiendo las bases de la sociedad, y cuando nosotros no entendemos ni siquiera lo que es la definición de la vida, porque parte del problema con el aborto es que se dice que el niño no nacido no es una vida. No. Biológicamente. No es un ente de derecho. Exactamente. Biológicamente, oye lo que es una vida. Cualquier cosa que, número uno, crece espontáneamente, tiene metabolismo y es capaz de dividirse, eso es una vida. Entonces no me diga que una célula en Marte es vida en Marte y que este ser humano con órganos ya formados no es una vida, porque yo te estoy diciendo que biológicamente eso es como la vida se define. Ahora, la pregunta es, ¿qué tipo de vida es? ¿Es humana, es canina, es porcina? Es humana. Pues es obvio lo que es humana porque los componentes son humanos. No hay que discutirlo mucho, eso es una vida humana. Sí. Que tú no lo quieras aceptar, eso es otra cosa. Así es. Que tú tengas otras posiciones que no son ni cristianas, ni científicas, ni siquiera históricas. Y alegar que esta postura es religiosa, porque se alega que esta postura es religiosa. Es religiosa, es contrario a todo el raciocinio. Sí. Yo sé que me extendí, pero... No, pero fue bueno que tú pusieras ese punto final a los criterios que Tony presentó, como los criterios que están tomando en cuenta, porque como médico, como internista, como infectólogo, creo que puedes hablar con propiedad de esas cosas y nos da luz acerca de este tema que es tan vital en este momento electoral para el país. Y quizás, bueno, en el próximo bloque, ¿verdad? Entonces podemos hablar de la necesidad de que una persona que es elegida al poder necesita capacidad, necesita integridad, necesita visión, necesita liderazgo, necesita incluso entender cuál es la posición de tu nación en este mundo cosmopolitan
y en este mundo complejo en el que estamos viviendo, para ver cuál es el rol que tu nación juega y cómo ese mundo de afuera puede influenciar negativamente a tu nación. Tú tienes que entender todo eso para poder dirigir la nación. Entonces, pudiéramos hablar más abundantemente. Vamos en el próximo segmento, vamos precisamente ahí, así que vamos a hacer una pausa nuevamente y vamos a comenzar precisamente donde el pastor Miguel dejó su argumento. Seguimos conversando acerca de este momento histórico en nuestro país, República Dominicana, y en otros países donde estamos en procesos electorales o en víspera de ellos. Y precisamente lo que queremos dar información y criterios y arrojar sabiduría acerca de esta decisión de por quién votar y cómo hacerlo de una manera digna, provechosa, de una manera que sea de bendición para nuestro país y para nuestra tierra. Y yo quiero tomar una pregunta, digamos, que hicimos en el segmento anterior, de qué otros criterios, además de los criterios que Acción Cristiana por medio de su plataforma está informando, que son criterios bastante claros, de respeto a la vida, respeto a la familia, respeto a la Biblia, por así decirlo, ¿qué otros criterios también nosotros debemos tener en cuenta a la hora de escoger un candidato? Porque se da el siguiente dilema, yo diría. Candidatos que apoyan estas cosas, pero que es lo único que tienen prácticamente que presentar. O sea, no tienen otras condiciones de liderazgo o capacidad, integridad, en fin. O sea, ¿qué otros criterios deberíamos observar? Quizá podemos dedicarle un par de minutos a esas cosas. Definitivamente, mira, Martín Lutero decía en un momento dado, y pudiéramos discutir esto hasta la medianoche, pero Martín Lutero decía que él prefería a un musulmán capaz a un cristiano incapaz, liderando una nación, para hacer el énfasis de la necesidad que tiene una nación de tener un líder capaz. Porque imagínate, una nación irá definitivamente a la deriva cuando el líder número uno de la nación es incapaz y no sabe cómo llevar la nación por el rumbo que le toca llevar. Eso no es tan simple como parece, llevar una nación por el rumbo adecuado. Tenemos que saber el tiempo que estamos viviendo, son tiempos muy complejos en todo el sentido de la palabra. Tenemos una agenda internacional con presiones sobre las naciones que quieren empujar naciones pequeñas como nosotros en una dirección, y se requiere no solamente de mucha capacidad, sino también de mucha valentía para poder pararse sobre convicciones y decir, aunque tú quieras ponerme esa presión, no puedo ir en la dirección que tú me llevas porque es contrario a nuestras convicciones, a nuestras tradiciones, a nuestra historia, a nuestra constitución, es más, a nuestra bandera y escudo, que habla de Dios, patria y libertad. Entonces no puedo ir en esa dirección. Entonces se requiere un candidato capaz, se requiere de un candidato de valor, de coraje, como dirían en inglés, courage. Se requiere de un candidato con visión. Donde no hay visión, el pueblo se desenreda, le dice, o perece o se desborda, se desvía, se pierde, dependiendo de la traducción de la Biblia que tengamos. Tú tienes que tener una visión, tienes que saber para dónde quieres ir. No puedes pararte en la esquina y preguntarle a un chofer de un autobús para dónde va y que él te diga, no sé, pero móntate, y pensar que me voy a montar. Entonces lo mismo ocurre con un presidente de una nación. Él necesita saber para dónde voy, tiene que tener claridad. Él necesita saber cuál es el rol histórico que su persona, su nación juega en este momento para saber cómo conducirla. Él tiene que tener sensibilidad humana, él tiene que tener respeto a lo que es el ser humano como individuo, para él no hacer abuso de su poder a la hora que él llegue a dicho poder. Él necesita ser lo que llama en inglés un team player. Él necesita poder funcionar con un equipo de trabajo que él no domina, sino que su equipo enriquece sus ideas, sus pensamientos, sus convicciones. Él necesita un equipo y su equipo tiene que ser capaz, porque si su equipo no es capaz, no le está ayudando. Entonces tú puedes ver que llevar o llegar a la primera posición de una nación, o a posiciones que quizás no son la primera, pero que igualmente van a ser posiciones de liderazgo, requiere de más condiciones que simplemente
un par de cosas que incluyen mi deseo de llegar, porque yo creo que sé hacer lo que puedo hacer, pero que nunca lo he hecho, sí, y que tampoco tengo idea de cómo hacerlo, que lamentablemente no tenemos muchas veces políticos de carrera que se han formado en esa área, que han crecido bajo la sombrilla, bajo la tutela de otros, y eso es importante en todas las áreas. En el pastorado es igual, como ingeniero sí, es igual. Tú necesitas tutores, tú necesitas gente de experiencia que te vayan guiando en el proceso. Necesitamos experiencia, eso es otra cosa que hay que subrayar. Entonces, bueno, ahí bueno, ahí combinándolo con lo que Tony decía de los criterios que ellos han escogido en la plataforma para evaluar y presentarle a la población de respeto a la vida, respeto a la familia y respeto a la Biblia. ¿Qué diríamos de un candidato que reúne alguna de esas condiciones pero que no tiene esto? Que no tiene un compromiso con la vida, un compromiso con la familia, un compromiso con la Biblia. O sea, ¿qué hacemos como cristianos? ¿Podemos observar todas esas condiciones o alguna de ellas? Porque algunas de las condiciones que tú mencionas, Miguel, no son sencillamente observables. ¿Cómo sabemos nosotros si una persona sabe trabajar en equipo, por ejemplo? Pero yo sé que hay algunas que sí podemos deducir de la actuación de la persona, de cómo se desarrolla, cómo se desempeña, cómo se comunica, ¿correcto? Pero ¿qué hacemos con eso cuando tenemos candidatos que no tienen estos criterios, pero que sí tienen aquellos? Bueno, yo creo que hay cosas que no son negociables para una nación. Y esas cosas que no son negociables, yo no puedo simplemente dejarla a un lado y hacerme de la vista gorda. Un pastor, ejercer el pastorado es una posición sumamente delicada por múltiples razones. Y por tanto, a la hora de él expresar su opinión política, él tiene que ser cuidadoso. Entonces, de inicio, lo mejor que un pastor puede hacer, de inicio, es poder identificar un perfil de candidato que sea consistente con una visión bíblica de lo que puede ser un gobernante, que no tiene que ser el presidente, un legislador, sí, un síndico o un alcalde, ese tipo de cosas. Eso es lo primero. Lo segundo que él puede hacer es identificar una plataforma y decir, bueno, mira, esta plataforma es contraria a lo que nuestro Dios creador y a quien seguimos nos ha dado, nos ha brindado. Identificada plataforma, bueno, sus feligreses tienen más claro entonces en qué dirección no ir, sin necesariamente estar señalando un candidato o una persona en particular. Sí. ¿Tú te refieres a plataformas partidarias, plataformas ideológicas? Exacto. Programas de gobierno. Programas de gobiernos, perfecto. Exacto. Pero finalmente tenemos que reconocer, porque la historia está ahí para ver la importancia de esto. Hay momentos coyunturales de la historia de una nación donde un pastor lamentablemente tampoco se puede quedar callado cuando hay figuras que literalmente amenazan no solamente el presente de la nación, amenazan el futuro de la nación. Entonces voy a mencionar una sola figura del pasado, que ni siquiera es cristiana o religiosa, pero simplemente como ilustración de la necesidad que existe de poder señalar en ocasiones figuras peligrosas para la sociedad. En el Parlamento inglés, Winston Churchill, cuando no era primer ministro, señaló a Hitler como una figura peligrosa que se debía hacer todo lo posible para no dejarlo subir. Y todo el mundo pensó que Churchill estaba loco. Y sin embargo... Había sido muy duro. Exacto, estaba siendo muy duro. Sin embargo, Hitler subió y si no hay una oposición mundial hubiese acabado con el mundo. Sí. Entonces hubo un hombre de coraje, de valor, que por lo menos quedó registrado que él en un momento coyuntural apuntó claramente a un individuo que era peligroso, no solamente para Alemania, incluso para el mundo, y el mundo no lo detuvo a su tiempo, lamentablemente, y pagó las consecuencias. A mí siempre me ha llamado la atención, en el libro de Ezequiel, donde Dios dice que Él buscó un hombre que se parara en el gap, ¿cómo se llama? En la brecha, para no destruir a la nación de Israel, para no castigarla. Eso no es lo que me llama la atención. Lo que más me llama la atención es cuando Dios dice, y no lo encontré. Y luego en los Salmos vuelve otra vez y se cita el pasaje y se dice que Dios andaba en búsqueda de un hombre que se pudiera parar en la brecha
y que ese hombre no apareció. Bueno, esos hombres, en el día de hoy yo no creo que es un hombre, yo creo que hay múltiples voces que necesitan pararse en la brecha para defender la nación, ni siquiera estoy hablando de la iglesia, la nación de su destrucción. Porque frecuentemente lo que ha llevado a la destrucción de las naciones no es la mayoría, es una élite directiva que lamentablemente lo estamos viendo otra vez. Lo que llevó a Alemania donde llegó no fue la mayoría inicialmente, fue una élite directiva que lamentablemente tenía una agenda ideológica que la destruyó y por poco nos destruye a nosotros también. O sea que nosotros podemos deducir, quizás tú puedes dar brevemente tu opinión y luego Tony abundar ahí, de lo que tú estás diciendo, es válido para un cristiano, una vez identificado quizás un candidato o un grupo, una plataforma que sea peligrosa, dañina, potencialmente lesiva para el bienestar de la nación, uno pronunciarse públicamente en contra de esa plataforma, con respeto de la persona, pero sí criticando las propuestas, lo que se propone, correcto. ¿Es válido? ¿Hay espacio para que un cristiano lo pueda hacer? Eso. Definitivamente, mira, dijiste algo que yo creo que es vital y es que tiene que hacerlo con respeto. Porque a veces yo escucho posiciones contrarias a una persona muy respetuosamente expresadas. Yo no creo que eso debiera ser con nadie ni de parte de nadie. Yo creo que nosotros, y sobre todo nosotros si somos cristianos, nosotros debemos respeto a la imagen de Dios en el otro, aun si ese otro es completamente contrario a lo que yo pienso. Yo creo que eso es un principio que nosotros estamos dispuestos a abrazar. Tengo que hacerlo con respeto. Pero con ese respeto yo también tengo no solamente el derecho, la responsabilidad, vamos a hablar de responsabilidad, de poder enunciar aquellas cosas que yo veo como peligro para nuestra nación, su estabilidad, la libertad en general, la libertad religiosa, la libertad de la familia, el respeto a la vida. Y hay algo más. Hay un libro que escribió un autor de apellido Carter. El libro se llama Integridad, Integrity, no está en español lamentablemente. Pero él dice que que una persona de integridad requiere de 3 cosas. Número 1, él requiere de una serie de valores y convicciones con los cuales él se identifica. Número 2, que él requiere poder expresar sus valores, abrazarlos y defenderlos. Y número 3, y aquí es donde está el problema ahora mismo, en el momento histórico que nosotros estamos viviendo, que esa persona tiene que identificarse públicamente con lo que él cree en privado. Y posiciones ambiguas no me permiten a mí identificarme públicamente con lo que yo creo y ponen en tela de juicio mi integridad. Porque si yo lo creo en privado, ¿por qué no lo digo en público? Y otro no debe ser mi portavoz. Yo debo ser el portavoz de mis convicciones. Y yo creo que eso es vital a la hora de juzgar a un candidato. Así es. Querías abundar acerca de eso precisamente, Tony. Tú expresabas un criterio hace un momento de la importancia que en momentos claves de la historia uno se pueda pronunciar. ¿Tú pudieras brevemente comentarnos un poco más al respecto? O sea, pronunciarnos en contra de aquellas cosas que son de riesgo o pronunciarnos a favor de aquellos candidatos que sí son favorables posiblemente para el país. Yo creo que nosotros debemos pronunciarnos como creyentes en muchas circunstancias y de hecho creo que hay una base bíblica para eso. Elías se pronunció contra Acab, contra Jezabel. Juan el Bautista se pronunció de manera directa y con su nombre con Herodes. El Señor Jesucristo enfrentó de manera directa a los fariseos de su época y públicamente les llamó sepulcros blanqueados. Hay momentos en la historia donde no es irrespetuoso, no es incoherente con el Evangelio que nosotros señalemos el mal con nombre y apellido. Y hay momentos, y este es un momento aquí en la República Dominicana, donde nosotros debemos ser coherentes y nosotros debemos señalar las personas que están poniendo en peligro a la nación dominicana porque traen una agenda oculta, o quizás no tan oculta ya, sino que traen una agenda, aunque lo quieran ocultar, y que puede poner en peligro no solamente el destino de la nación dominicana, aún en peligro la iglesia y la libertad religiosa que hoy en día nosotros disfrutamos, porque parte de la plataforma ideológica que traen precisamente
es un sistema de mordaza y de persecución religiosa. Así es que, para concluir, no hay ninguna incoherencia entre un pronunciamiento público en momentos determinados, no un gatillo alegre que va a decir tal nombre y tal nombre, no, algo ponderado y basado en fuentes públicas y informaciones creíbles. Yo creo que sí. Yo quisiera hacer una pregunta final, y es que como nos abocamos a un proceso electoral ya el 5 de julio, en nuestro país por lo menos, ¿qué pasaría o cuál debería ser la actitud cristiana, piadosa, de si ganan los candidatos que no son de nuestra predilección? Si gana un presidente, si ganan candidatos al Senado, a los diputados que no son de nuestra preferencia, ¿cuál debe ser nuestra actitud ante ellos? Y luego que ellos comiencen a implementar. Hay dos preguntas en una, quizá Miguel puede responder una y tú otra, Tony. La primera es esa, o sea, ¿cuál debe ser nuestra actitud hacia ellos? Y luego entonces cuando comiencen a emitir medidas y demás, decisiones que contradigan las convicciones nuestras, ¿cuál debe ser nuestra actitud también ante esa situación? Miguel. Bueno, yo creo que la palabra es clara con relación a la primera pregunta. Romanos 13 nos dice que nos sometamos a las autoridades que existen, porque ellas existen porque Dios las permitió. Ahora, tenemos que entender que el permiso de Dios no necesariamente implica la bendición de Dios, porque Dios le dio permiso a Saúl para subir en Israel y no fue una bendición. Se lo dio justamente como juicio por la nación venir caminando como venía caminando y desear lo que quería deseando. En otras palabras, le dio el deseo de sus corazones. Entonces, el hecho de que surjan ciertas autoridades y que yo diga, bueno, Dios la permitió, que el cristiano no concluya, bueno, Dios decidió bendecirnos con esas autoridades. No, Dios dio permiso y si nos bendice ya tendríamos que verlo en el camino si verdaderamente ese gobernante gobierna conforme a la agenda de Dios. Pero el cristiano tiene que someterse a esas autoridades, eso es un principio bíblico. Pablo tuvo que hacerlo en su momento, 2000 años atrás, Jesucristo lo hizo en su momento. Dios tiene líneas de autoridades o esferas de autoridad. El gobierno es una, la familia es otra y la iglesia es otra. Y en esas esferas de autoridad hay cabezas. Y Dios nos llama a someternos a esas cabezas en cada esfera de la autoridad. Y nuestra actitud hacia nuestros hermanos cristianos que no son de nuestra misma afiliación política porque ven la realidad de otra manera. ¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia ellos? Porque yo he podido ser testigo de ciertas tensiones en los últimos meses entre hermanos con relación a las posturas políticas. Y he visto... La palabra también es clara, la palabra nos manda a amar aún a nuestros enemigos. Entonces, mi hermano, si verdaderamente es mi hermano, es cristiano, no es mi enemigo. Él puede estar en contra mío o yo en contra de él, pero no es mi enemigo. O sea, que todavía si hay alguien que está más allá que él, que es verdaderamente mi enemigo, la palabra me manda a amar a mi enemigo. Entonces, el cristiano debiera ser el mejor ciudadano del mundo, porque aún a sus enemigos él termina amando y perdonando. Entonces, bueno, debemos tener una actitud no de aplauso, no de aprobación hacia ese hermano en términos de sus ideas. Al contrario, tenemos que ofrecer la oposición que entendemos con el principio y la verdad bíblica. Pero yo necesito amarlo aún si yo entiendo que él está en el error. Y eso es importante, porque tenemos que conservar la unidad de la iglesia en el vínculo de la paz. Es un mandato que tenemos en Efesios 4. De manera que eso es una buena pregunta. Así es. ¿Qué pensamiento final, Tony, tú nos dejas quizás? Tú hiciste una pregunta que consideré importante al final. Me dijiste, hay otra pregunta que era... Sí, una vez que si llegan al poder, por así decirlo, aquellas autoridades que no son de nuestra predilección o de nuestra preferencia. Nuestros valores. Y comienzan a decidir, nuestros valores, de nuestros valores, y comienzan a decidir contrario a nuestros valores. ¿Qué hacemos? Miguel habló de sometimiento, pero ¿tenemos alguna otra? Yo voy a tomar el estribo de lo que Miguel dijo, porque me la pasó fácil la pelota. Él habló de esferas de autoridad. Hay esferas de autoridad que son inviolables. O sea, el gobierno no tiene derecho de intromisión en la esfera de la familia, en cómo yo educo a mis hijos. Eso inclusive está establecido en la Constitución Dominicana. El gobierno no tiene derecho
de entrometerse en mi vida religiosa. Yo tengo libertad religiosa. De hecho, el apóstol Pedro, creo que fue en Hechos capítulo 12, versículo 4, si no recuerdo mal el capítulo texto. 4. Capítulo 4, versículo 12. Es puesto entre la espada y la pared. Le pidieron que no predicara más a Jesucristo. Y Pedro era un hombre obediente de la ley, sometido a sus autoridades, pero le dice a esas autoridades, juzgad entre vosotros si es justo obedecer a los hombres antes que Dios. Yo no voy a dejar de predicar a Jesucristo. Sí. Y lo mismo nosotros le vamos a decir a un gobierno que empiece a violar las esferas de autoridad y el respeto a las esferas de autoridad. El gobierno que se meta con la vida de un creyente y le impida la libertad religiosa que ese creyente debe tener, nosotros nos vamos a parar frente a ese gobierno. Y vamos en el sistema democrático, en orden, en respeto, de una manera pacífica, a usar todos los medios democráticos de manera pacífica para nosotros, sea mediante la protesta, mediante las marchas, mediante lo que sea, oponernos, o el debate público, oponernos a esa intromisión. El gobierno que quiera hacer lo que intentó hacer este gobierno con nuestra familia, de intrometerse en la educación de nuestros hijos y decidir ellos cuál es la forma en que nuestros hijos van a ser educados en materia sexual, nosotros nos vamos a parar de frente y le vamos a decir a ese gobierno que no tiene derecho de hacer eso, porque la Constitución Dominicana se lo prohíbe. Si hay un gobierno que hace eso aquí en República Dominicana, estaría entrando en un giro inconstitucional. Nosotros, la Constitución es realmente el límite de poder, la esfera de poder de los reyes. Cuando Samuel Rutherford escribe aquel famoso tratado, Lex Rex, le dice al rey de Inglaterra, mira, tu límite es la Constitución. Aquí en República Dominicana, el límite de un presidente es la Constitución, aunque en la práctica, muchas veces, los presidentes no respetan la Constitución Dominicana, como ha ocurrido en infinitud de veces en nuestra nación. Pero los creyentes nos pararemos de manera pacífica, de manera ordenada, pero usando todos los recursos para decirle a ese presidente, usted está actuando inconstitucionalmente y está violando nuestros derechos de libertad religiosa o nuestro derecho de criar a nuestros hijos como nosotros los entendamos públicamente. Muy bien, gracias. Gracias, Tony, gracias, Miguel. Yo quisiera terminar orando, pidiéndole al Señor su favor sobre nuestra nación en las próximas semanas. Son semanas críticas y claves. Y como dice el Salmo 127, en vano trabajan los que edifican si Dios no es que construye la casa. Entonces, yo creo que hemos arrojado información y verdad y sabiduría a este proceso. Ojalá Dios use todo esto para beneficio de su pueblo. ¿Puedo hacer una anotación de 1 minuto? Claro. Porque estamos viviendo en medio de una pandemia y como infectólogo yo quiero exhortar a la población a que vaya a votar observando las medidas de seguridad que incluso las mismas autoridades han dispuesto, usando tus mascarillas, guardando el distanciamiento social, pero no te quedes en tu casa, porque no hay razones médicas. No hay razones médicas para quedarte en tu casa. Sé prudente y sigue las instrucciones. Tus mascarillas, distanciamiento social, lleva contigo gel a base de alcohol, de manera que cuando vayas a entrar te higieniza las manos, cuando salga de la meta de votación, vuelve y te higieniza las manos y te vas a tu casa. De manera que yo creo que eso es importante que lo podamos tener claro. No hay razón médica para no ir a votar el 5 de julio. Gracias por la observación. Eso creo que fue la fresita del bizcocho. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu verdad, por tu palabra que es una lámpara al camino y una luz en nuestras vidas. Te pedimos por nuestra nación, Señor, para que tú seas con nosotros, que tu favor se muestre en las próximas semanas y el día 5 de julio específicamente, dándonos un proceso electoral, Señor, pacífico, un proceso electoral informado y donde finalmente, Señor, sean escogidas aquellas autoridades que sean de provecho, de beneficio y bendición para nuestro país. Amén. Danos sabiduría como pueblo, Señor, y dale sabiduría a las autoridades que tú hayas escogido, Señor. Dale al pueblo, Señor, también una actitud de obediencia y de sometimiento a las autoridades que tú pongas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Amén. Muchas gracias. El Señor nos bendiga.